Bienvenidos a Charlas en la U. En esta ocasión estamos con la periodista experta en periodismo científico, Ángela Posada Swafford. Bienvenida a este espacio, Ángela, de la Universidad del Valle, que es, por supuesto, tu universidad también. Muchísimas gracias. No, pues encantada de estar acá y de ojalá iniciar una relación de amistad muy duradera con la Universidad del Valle. Vengo mucho a Cali, me encanta Cali y entonces pues es un capítulo muy lindo para mí. ¿Cuántos años en el periodismo científico? En el periodismo general más de 30 y en el periodismo científico yo diría que como unos 25, casi 30 años. Y, al principio freelancer, pero luego asociada al Miami Herald, a Discovery Channel, y ahora sigo pues haciendo freelance en comunicación de la ciencia, no solo periodismo per se, sino lo que es la narrativa, el storytelling, literatura, un poco con National Geographic, un poco con mis novelas. Entonces hay muchas formas de comunicar la ciencia. ¿Qué características tiene un periodista científico? Mira, uno de periodista científico tiene que ser muy curioso, tiene que dedicarle tiempo a aprender la ciencia, y no solo un poquito, sino un montón. Entonces esa es la cosa, uno tiene que saber todo tipo de ciencia, pero tiene uno que poder interactuar con los científicos, tienes que poder saber traducir la jerga científica, que es el lenguaje natural importante para los investigadores, para comunicarse entre ellos, entre pares. Pero uno de periodista científico tiene que poder retomar esta ciencia y trasladarla pues al público general, para comunicarles la importancia y para empoderarlos sobre temas de ciencia que son imprescindibles saber hoy en día, ¿no? Es decir, uno necesita para su vida diaria saber qué se está haciendo en materia de investigaciones y saber que, por decirte que tomadores de decisiones están pensando en temas de ciencia, para que uno como público sepa por quién votar o no votar en ese rincón de lo que concierne a la ciencia, ¿no? Entonces, si uno no sabe nada sobre, por decirte qué temas te puedo yo mencionar, temas de cambio climático o temas de, qué sé yo, genética, por ejemplo, que cada vez van a meterse más dentro de nuestras vidas, pues uno pues no tiene el poder de tratar de decidir. Y yo no quiero que se tome esta decisión en mi nombre si yo no entiendo, ¿no? Entonces, y también porque es un poco como dicen los montañistas, ¿no? ¿Por qué vas a la montaña? Porque está allí. Pero realmente la ciencia es tan importante en nuestras vidas, lo permea todo, que es importante saberlo, así como es importante saber sobre justicia, sobre legislación, sobre deportes, pero la ciencia pues es realmente es crucial para lo que hacemos. Yo quiero ver qué está publicando en este momento Ángela Posada Swafford. ¿En qué medios puedo ubicar esos artículos? Yo pues estoy escribiendo un poco menos porque tengo montones de otros compromisos de divulgación, pero estoy escribiendo para National Geographic en inglés, la revista impresa que hacen en Estados Unidos. Uno escribe poquito porque esa revista se demora, ¿cierto? Ellos se toman su tiempo. Entonces a uno le comisionan un artículo al año, por decirte, pero es una cosa tan rigurosa que es casi como hacer una pequeña maestría, que eso pues podemos hablar más adelante. Estoy escribiendo también para la revista, eso sí, desde hace más de 15 años, muy interesante, la edición española, a veces la edición mexicana. Era una revista que se conseguía en Colombia, pero tengo entendido que ya no. Pero sobre todo la edición española es sumamente rigurosa. ¿Y se consigue, a través de internet se puede buscar? Creo que sí se puede buscar. No sé qué tan disponible está la revista española, porque ellos han tomado una decisión editorial pues muy particular
Y es que ellos no se quieren quitar lectores de la revista impresa, entonces en su edición online tienen como otro tipo de contenido o mucho más pequeño, pero bueno, son decisiones de ellos. Pero es una revista muy rigurosa porque el editor de Muy Interesante siempre fue un biólogo que estudió biología con la única idea de ser periodista. Entonces fíjate lo curioso. Entonces bueno, escribo para ellos, escribo para El Tiempo de vez en cuando, para la sección A Fondo. Y bueno, por ahora esos son como los principales. He dejado un poco de lado también, hacía narraciones de radio para la National Public Radio, tratar de hacer documentales de 8 minutos sobre un tema de la ciencia o medio ambiente, y eso es lindo, porque tú puedes contar eso a base de sonidos. Y también pues con Discovery Channel trabajé algunos videos y fui productora de campo en algunas cosas. Entonces, por ejemplo, eso de contar a base de sonidos, ¿alguna narración específica que nos puedas claro, comentar? Eso es muy lindo. En una ocasión hice, pues fue un poquito como muy ambicioso, una serie de 3 reportajes sobre el impacto ambiental de la narcoguerrilla en Colombia. Ya te imaginarás, eso fue hace más de 10 años. Entonces tuve que acompañar a los expertos, por decirte, de Ecopetrol en su sala de comando, en que ellos miran cómo están los oleoductos del país. Entonces tuve que contar, dejar que los sonidos hablaran, ¿cierto? Dejar que la gente se imaginara cómo estos expertos de Ecopetrol abrían y cerraban los oleoductos, o hablaban de la presión del petróleo en uno de los oleoductos que había sido reventado hacía poquito. Entonces todo eso fue una cosa con mucho drama. Después acompañé al general director de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur. Este era un general que mandaba Ejército, Fuerza Aérea y Marina en 3 esquinas, pues producto del Plan Colombia. Entonces yo pedí permiso de acompañarlo en un helicóptero para sobrevolar la zona de 3 esquinas, y yo con mi micrófono, ¿no? Entonces ahí hay varias anécdotas, porque pues fue mi primera grabación y yo no sabía muy bien que yo tenía que contar la historia desde que empezaba. Entonces, tú cosas que a veces los periodistas no saben, los periodistas de radio sí lo saben, pero los otros no. Yo tenía que grabar desde que las aspas del helicóptero empezaban a prenderse, y naturalmente empecé a grabar cuando estábamos a medio camino, y me di cuenta, yo dije, no, en Boston, que es donde graban este programa de National Public Radio, el programa se llama Viviendo en la Tierra, Living on Earth, no me van a aceptar esto. Ya estábamos empezando a levantar el vuelo y le dije, general, por favor no me mate, pues tiene que volver a aterrizar y apagar las aspas. Entonces le dio risa, así como tú, accedió, los hice bajar a todos del helicóptero y tuve que empezar a grabar desde las pisadas de ellos en tierra y las órdenes de él. Ahora sí enciendan, ¿y a dónde vamos, general? Vamos a tal parte. Todo el sentido narrativo para radio. O sea, claro, entonces, pero eso es todo algo que uno tiene que aprender a contar. Maravilloso. Muy bonito, sí. Y es parte de cómo cuentas tú, pues cualquier historia, ¿no? La ciencia, pues no es ninguna diferencia. El medio ambiente, la exploración, puedes estar contando un partido de fútbol y es lo mismo. Tienes que saber dónde empieza la historia, ¿no? Ángela Posada Swafford, periodista científica, nos acompaña hoy en Charlas en la U, espacio de la Universidad del Valle. Usted ha tenido mucho vínculo con los temas del mar, con la oceanografía, ha recorrido el mundo en distintas misiones científicas. Cuéntenos algo de ese. Pues para mí la idea siempre ha sido seguir al investigador, al experto, al campo, pero no solo al campo, seguirlo a su laboratorio, seguirlo a su salón de clases, seguirlo, porque es en estos momentos en que todo este trabajo tan interesante y todo el sentir y toda la parte intelectual de ese investigador se me revela. Entonces trato de hacerme invitar a expediciones, y ha sido muy lindo porque he encontrado no solo la ciencia, sino la he podido humanizar. Porque pues estos expertos, pues imagínate tú, en un barco durante 8 días, pues uno termina entendiendo que al experto prefiere el chocolate que la guayaba. Entonces eso son bobadas, pero no son bobadas, porque eso termina siendo algo integral de una narración. He podido estar
en Antártida en varias ocasiones con el programa antártico colombiano y con el programa antártico de Estados Unidos y el de Chile, que es un programa antártico sumamente fuerte y sólido. Y también he podido estar en expediciones en la Gorgona hace muchos años con nuestra Armada colombiana. He podido acompañarlos en nuestros submarinos, en un estudio de hace muchos años con el doctor Jorge Reynolds, un ingeniero electrónico que estudió el corazón pues, de las ballenas y pues bueno, muy lindo. He podido en años más recientes acompañar las expediciones de Sea Flower y para mí como observadora y periodista es muy interesante ver la dinámica que hay entre la Armada Nacional y los investigadores y el apoyo tan valioso que da la Armada siempre y también toda esta cuestión de lo que es acampar en la playa 15 días allá en Cayo Serrana, pues entonces entre el cangrejo y la palmera y la lluvia, estos científicos, incluyendo los de la Universidad del Valle, todas las noches extendiendo en estas mesas puestas, digamos, de forma así como en último momento sobre unas carpitas, debajo de unas carpas, poniendo todo lo que habían recolectado y con sus libros de referencia. La cosa más linda es la investigación de biología básica en su sentido más puro. Verlos, mira, este pez no es, ¿tú qué crees? No, entonces, lindo porque se dan en estas expediciones unas sinergias entre científicos de varias universidades, que para mí es muy valioso. Antes no tengo entendido que antes eso no pasaba tanto en Colombia. Entonces ahora vi científicos de Univalle con los de la Universidad de Antioquia resolver temas muy interesantes y entre los dos hacerse estas conjeturas que llevaron a ideas muy interesantes sobre Sea Flower, la reserva Sea Flower. Entonces, fíjate, entonces ha sido lindo. Pero no solo marinas, claro, pues he estado en otras expediciones de llamas geológicas y eso, pero pues el mar siempre es un atractivo y es más fácil muchas veces porque en un buque cabe mucha gente, mientras que a veces pues en un 4x4 en la tierra no caben sino 4, 5, 6 investigadores y no hay tanto lugar para uno. Pero pues la idea es que sí haya. Univalle tiene un sitial especial en la investigación en Colombia, es la tercera universidad en investigación en el país junto con la Nacional y la de Antioquia. Mencionaba usted esa interacción muchas veces con científicos nuestros, con científicos de la Universidad del Valle. ¿A cuáles recuerda en especial? Caramba, es que yo soy tan mala para los nombres. Bueno, pero antes de eso, el paréntesis que quiero hacer es que mi vinculación a la Universidad del Valle pues fue a través del doctor Jaime Cantera Kins, que además a él le tengo que agradecer personalmente mi primer viaje a la Antártida, porque él fue el que me abrió los ojos a eso y él llamó personalmente al almirante Ernesto Durán, que fue el almirante que llevó la primera expedición antártica colombiana, y el almirante Ernesto Wills. Los dos, entonces él les habló de mí y me invitaron y yo no podía creer que me habían invitado después de yo haber estado pues en el Polo Sur con Estados Unidos. Me dijeron, tú eres la única experiencia colombiana que conocemos con experiencia polar, chévere que además seas la cronista de esta expedición. Entonces pues me acuerdo de Jaime, pero también me acuerdo de, Dios mío, un par de investigadores tan interesantes en Sea Flower, pero no, mejor dicho, que me aspen si me acuerdo del nombre, pero bueno, no importa, ellos saben quiénes son. Y como te digo, la interacción tan hermosa de estos expertos en cangrejos y en corales con los de otras universidades y con sus estudiantes de doctorado y con sus estudiantes más chiquitos, que eso es lo lindo, ¿no? Sí. Siempre ellos están buscando, que eso es lo que yo amo de los investigadores con experiencia, que para ellos lo importante son sus estudiantes y muchas veces cuando yo hablo con ellos me dicen, mira, no hables conmigo, fulanito sabe más que yo, fulanita. Entonces eso es una belleza. Bueno, eso es lo que yo creo que tiene que hacer cada investigador, ¿no? Dejar esta semilla. Claro que sí. Entonces, pero sí. Hay evidencia, digamos, cotidiana en la Universidad del Valle y pues, en muchas universidades de cómo crece, digamos, crecen los grupos, crece la actividad científica, por supuesto el prestigio de una universidad como la Universidad del Valle hace que desde muchos países se llame a los científicos, los recién egresados, digamos, tienen las puertas abiertas en Alemania, en Reino Unido, en Francia, para adelantar investigaciones. Toda esa, digamos, esa proyección de país que hay en lo científico, ¿cómo la ve usted en estos últimos años? Yo creo que Colombia ha explotado en
en reconocimiento internacional en la ciencia, yo lo veo y yo trato de poner mi propio grano de arena porque a mí me interesa muchísimo el tema de la diplomacia de la ciencia y las relaciones internacionales de la ciencia. Para mí es clave. Entonces yo doy muchas charlas en embajadas de Colombia en distintas partes del mundo a través de Cancillería. Yo misma me inventé que yo quería hacer eso y entonces lo que hago es que trato de conectar y de sacar la ciencia que se hace y de abrir nuevos campos de exploración, ¿no? Es decir, hablando con embajadas de Colombia, por decirte, en Noruega y en Canadá y en Estados Unidos, en Dinamarca, en Suecia, les he abierto los ojos a investigadores invitados por la embajada a oír nuestras charlas sobre el hecho de que un país tropical como Colombia podría estar interesado en estudiar el océano Ártico, que está literalmente conectado con nuestra costa Caribe y también con nuestra costa Pacífica por razones oceanográficas. Y fíjate lo interesante, ¿no? Que se abren estas cuestiones como sinérgicas en que más de una universidad colombiana ha dicho, ve, que eso está interesante, me interesa que me contactes con la embajada a ver qué pasó. Uno, de periodista, uno es como un mensajero, como una palomita mensajera que deja semillas y eso me gusta hacerlo. Entonces, de esa misma manera he podido notar, por ejemplo, que el programa antártico de Nueva Zelanda, que es, pues, ellos son maestros en la Antártica, ¿cierto? A ellos les interesó muchísimo una exploración que hizo Colombia en la Antártida para ver cómo el oleaje que se genera en la Antártica llega a la costa pacífica colombiana y causa erosión y puede causar tsunamis de la Antártica. Entonces el neozelandés me dijo, vea, qué interesante que usted mencione eso porque nosotros estamos estudiando lo mismo, pero para el otro lado nuestro. Entonces ahí mismo que hice, empalmé. Y le dije, mire, pues háblese con esta investigadora del CIOH Tumaco, que es la que puso las boyas allá con la Armada, iba en la expedición conmigo. Entonces fíjate, son bobaditas, pero no lo son. Claro. Entonces en Estados Unidos, donde yo vivo, en Miami, la Universidad de Miami, pues que toda la vida pues ha sido como el non plus ultra de estudios oceanográficos. Yo quise ser bióloga marina, entonces yo pues hice una relación muy bonita con ellos. En más de una ocasión me han dicho los profesores es que a nosotros nos interesaría conectarnos más con biólogos marinos colombianos porque, en otras palabras, también queremos acceso a ver esas costas de ellos y la costa pacífica colombiana es como gran misterio. Entonces, a mí me parece lindo, pues que yo sé que muchos investigadores lo hacen por su cuenta, pero uno también ayudarles, porque uno ve mucha gente y habla con mucha gente. Entonces, por eso, muy genial hablar con ustedes aquí en la Universidad del Valle, no solo para hablar de comunicación de la ciencia, sino de contactos. A ver uno qué puede hacer, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, pues ha establecido usted recientemente un contacto y un nexo nuevo con la Vicerrectoría de Investigaciones, que hoy en día está a cargo del profesor Héctor Cadavid, que es ingeniero electricista, además investigador del área. ¿Cómo va ese proceso? Pues estoy encantada porque hablamos, una charla que se extendió más de 2 horas, pero hablamos de todas las oportunidades que hay para entrenar, interesar y reunirme con tanto investigadores de ciencia como profesores ya, pues, digamos, de cátedra como estudiantes y también, ojalá, con periodistas de afuera en ejercicio de su profesión y hacer pues diferentes tipos de cursos, entrenamientos, encuentros. Y es básicamente un curso como una iniciación a la escritura de temas de ciencia. Eso no necesariamente es periodismo científico, porque no se trata pues de publicar algo en el Tiempo mañana, no, sino de aprender a escribir el tema de tu investigación de forma que lo entienda todo el mundo y de forma que incluso te podría ayudar en cosas como acceder a un grant, porque es que la gente que da la plata para investigaciones muchas veces, pues ellos no saben necesariamente, la primera persona que lee, pues no tienen tampoco todo este conocimiento de la ciencia, entonces para ellos la parte emocional, la parte descriptiva,
de la investigación, de el ambiente, de la importancia, el buen uso literario, narrativo, cierto de lenguaje para poder comunicar lo que el investigador hace y por qué, y humanizarlo un poquito. ¿Por qué para mí, que estudio la pata izquierda de la rana, es importante seguir con este estudio y cómo conectarlo con una cosa pues mucho más grande? Es importante. Entonces eso es una idea, es darles a estos investigadores como unos tips y una cosa un poco práctica para que ellos escriban, ya sea un ensayo o más, ya sea algo más noticioso, ya sea algo para el blog, ya sea, pero que aprendan a moldear este lenguaje de formas que se diviertan. Entonces, en otro curso o en otra idea, lo que sí se quiere hacer es poner en contacto al investigador o a los investigadores con periodistas en ejercicio de su profesión y quizás con periodistas estudiantes, y entonces se trabajan en conjunto, porque es que los mundos del periodismo y la ciencia están divorciados y necesitamos que se vuelvan a casar. El científico tiene que entender que el periodista pues tiene un mundo muy particular, que estas personas a veces tienen que escribir de a 2 artículos diarios, que no tienen ni idea muchas veces, unas veces tienen más idea que otro, que a algunos les da pavor hablar con el doctor pues o con la doctora porque yo no sé nada y la doctora está allá y entonces me va a mirar feo si yo no sé cómo se divide una célula. Y al investigador e investigadora les doy toda la razón en que dicen, pero es que todo lo que yo escribo me lo masajean y me lo tuercen y yo nunca dije eso. Entonces tienen que entenderse y tiene que haber esta comunión. Y he dictado otros cursos donde es genial porque salimos al campo con 5 investigadores y con 8 periodistas y entonces todo el mundo tiene como una tarea específica y al final hay un producto y los investigadores muchas veces dicen, pues yo también quiero escribir, entonces ellos también escriben y luego se lee esto en voz alta, el material que han hecho después de su salida de campo, y es muy lindo porque entre los dos se comentan. El investigador le dice al periodista, pero si ves que volviste a cambiarme lo que dije, y el periodista dice, pero si ves que tú no supiste explicarme cómo se divide la célula. Entonces es muy bonito porque además el periodista termina sabiendo que en la Universidad del Valle o la de Antioquia o cualquiera, estos científicos están interesantes para yo hacer un artículo después o para preguntarles cosas sin que me dé miedo. Y el científico sabe, cuando yo tenga una nueva investigación, ya sé que este y estos están buenos para llamarlos. Entonces se arma una sinergia muy linda. Muy bien. Periodismo y ciencia, fundamentales, sí. Esa alianza en donde seguramente Ángela Posada Swafford va a darnos una gran orientación con todo el equipo de la Universidad del Valle, con el equipo de comunicaciones, de la Dirección de Comunicaciones, y también, por supuesto, con muchos de los científicos, no solo de ciencias básicas, sino también científicos sociales. Qué bueno que mencionas las ciencias sociales, porque es que muchas veces no se tienen en cuenta. Yo he pecado por eso personalmente y he aprendido que no, que eso no es. Es decir, ahí es tan interesante lo que pasa en lingüística, en psicología. Bueno, Dios mío, hay manera de hablar de una forma muy interesante, cómo tratar los problemas de salud mental, por ejemplo, cómo se le habla al público, y que además salud mental no es solo enfermedad mental, salud mental es salud, es bienestar. Entonces, cómo yo quito esa manera de ver tan diferente. Entonces, bueno, todo eso... ahí tenemos un gran avance en Univalle, porque tenemos un programa de radio que emitimos. Lo emitíamos antes martes y jueves, ahora lo estamos emitiendo los martes, que se llama Sanemos Juntos, en la emisora Univalle Estéreo, que va por el 105.3 del dial NFM. Ahí tenemos un espacio muy especializado que seguramente la vamos a invitar ahí, Ángela, para que mucho. En algún momento conversemos y por supuesto nos apoye con su gran experiencia y su gran conocimiento de periodismo científico. Muchas gracias por participar en este espacio de charlas en la U de la Universidad del Valle. A ustedes los esperamos en una próxima ocasión, como siempre, para hablar de ciencia, arte, política y cultura en este espacio de nuestra universidad, la Universidad del Valle. Hasta pronto.